Vito Corleone es uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine, y hoy tenemos el honor de dedicarle un video analizando las características más importantes de su historia, su personalidad y su legado. Corleone, give me justice, but you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Let me say that I swear on the souls of my grandchildren that I will not be the one to break the peace we've made here today. This wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time. We'll get there, Pop. Vito Andolini, luego renombrado como Vito Corleone al llegar a Norteamérica, tuvo una infancia realmente muy dura, al punto de que de niño no hablaba, probablemente porque luego de la muerte de su padre quedó traumado, condición que se agudizó con la muerte de su hermano y de su madre. Un detalle muy importante es que cuando llega a Estados Unidos y se queda solo en la habitación, se pone a cantar. Es decir, si bien le cuesta exponer en palabras lo que siente, es muy probable que encuentre en la canción un instrumento para poder canalizar sus emociones y expresar su dolor. Por otra parte, se ve que la familia de Vito era muy unida. Su hermano juró vengar la muerte de su padre, manifestando una gran muestra de lealtad. De la misma forma, su madre se sacrificó a costa de que Vito pueda sobrevivir. En su familia, siempre era más importante proteger y hacer valer el honor o el bienestar de sus miembros que buscar el beneficio personal. Todo lo que Vito consiguió, el respeto, el poder y el dinero, no le vinieron de arriba, sino que tuvo que construirlo. En sus primeros años en Estados Unidos, siendo un inmigrante italiano, no la tuvo nada fácil, pero pudo llevar una vida normal gracias a la ayuda que le brindó el señor Abbandando, quien le dio trabajo y fue una especie de padre adoptivo para Vito. Su situación se volvió a complicar cuando apareció Don Fanucci en la tienda de Abbandando y le pidió que incorporara a su sobrino. Como el dueño del local no podía mantener a tantos empleados, terminó echando a Vito. Don Fanucci era un hombre poderoso y aparentemente tenía relación con la mafia italiana denominada Mano Negra, especializada en la extorsión. Este señor vivía amenazando y estafando a los comerciantes del lugar, pedía dinero a cambio de protección. Así como Don Ciccio representó una amenaza en el pasado, Don Fanucci lo hace en el presente. El primero atacó a su familia de manera directa y la destruyó por completo, matando a todos menos a Vito. El segundo, de una forma más indirecta al provocar que Vito sea despedido, también pone en riesgo el bienestar de su familia. En otras palabras, el destino le pone a Vito una nueva persona que puede llegar a perjudicar a su familia. Pero ahora, a diferencia de la primera vez, que no pudo hacer nada, tiene más experiencia y no se puede permitir no actuar. Esta situación se intensifica cuando Don Fanucci se quiere entrometer en los negocios que Vito estaba llevando a cabo con Clemenza y Tesio. Esto nos permitió conocer otras facetas de nuestro personaje. Ma come fai tu a farci pigliare di meno? A voi oggi non mi interessa, ma solo ricordatevi che vi feci un piacere. La seguridad con la que Vito les habla a sus compañeros acerca de cómo iba a resolver el tema del pago con Fanucci, la posterior charla que tiene con el mafioso y la frialdad con la que lo terminó matando, nos dan mucha información sobre la personalidad de Vito. En primer lugar, cuando habla con Clemenza y Tesio, dice por primera vez: le haré una oferta que no podrá rechazar. Esta frase la vamos a escuchar varias veces a lo largo de la película, donde funciona como una especie de último aviso y que generalmente termina con algún episodio trágico. Pero en la situación de Fanucci, Vito sabía que no tenía el poder ni las herramientas para amenazarlo. En otras palabras, lo que Vito dio a entender es que iba a terminar matando a Fanucci, porque era la única manera de que nadie se meta en sus negocios o perjudique a su familia. Por otra parte, durante la charla que tiene con Fanucci, Vito se muestra como una persona muy segura. Le habla al mafioso de manera sarcástica, lo que se manifiesta en su tono de voz,
y en sus expresiones corporales, muy similar a cómo Fanucci se comunica. De esta forma se pone a la par y le dejan claro que tiene agallas. Fanucci se da cuenta y le ofrece un trabajo, pero Vito ya tenía planeado matarlo. Y del plan, podemos decir que Vito controló la situación en todo momento. Actuó durante un día festivo que acapara la atención de la gente y de las autoridades, y además hay mucho alboroto, donde sus disparos pueden pasar desapercibidos. Utilizó una toalla para envolver el arma y así hacer menos ruido. Le sacó de la billetera los $100 que le había dado a Fanucci y posteriormente escapó por los techos, desprendiéndose de todo aquello que lo pueda llegar a incriminar. Por último, este episodio también nos da un indicio de que Vito es una persona vengativa. Matar a Fanucci fue su primer acto de venganza. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando. Posteriormente fundó una empresa de venta de aceite de oliva, pero claramente esto no fue lo que le dio el reconocimiento de su pueblo. El respaldo y el respeto que se ganó en su sociedad se debía a que ayudaba a los inmigrantes más débiles con sus inconvenientes. Con el tiempo, Vito se convirtió en un estandarte de la justicia por mano propia. En otras palabras, podemos decir que Vito es un justiciero de masas cuando las leyes establecidas fallan. Comenzó a tener su propia oficina, con empleados, donde además de gestionar su negocio, recibía las peticiones de los vecinos. Come si chiami tu? Você o conosce, signora Roberto. Sta dai quattro vicino di qua. Signora Colombo, può stare in ta casa. Certo che può stare. Grazie, grazie. Aprovechando el alcance y crecimiento de su negocio, Vito viajó a Corleone, su pueblo natal, para encontrarse con el jefe de la mafia local y poder recibir su aprobación para comerciar aceite de oliva en la región. Pero el trasfondo de este viaje era, nuevamente, la venganza. El jefe de la mafia era Don Ciccio, responsable de la muerte de toda la familia de Vito. Cuando se encontró con el hombre, no actuó de forma rápida e impulsiva, sino que se tomó su tiempo, como si quisiera saborear la venganza. Il padre si chiama Antonio Andolini e questo è Petit. Este episodio manifiesta muy bien las dos caras de Vito. Por fuera, se muestra como una persona civilizada, amable y prolija, pero por dentro conviven la violencia, el rencor y la venganza, que suele ejecutar de manera magnífica con planes sofisticados. En esta doble vida que hay detrás de la mayoría de los mafiosos que aparecen en la trilogía, profundizaremos más adelante. You don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Mencionemos ahora cuáles son aquellos valores principales que conviven en El Padrino. En principio, el pilar fundamental para Vito es la familia. Podemos cuestionar sus formas, debido a que la mejor manera de cuidar a los suyos sería dedicarse a negocios menos peligrosos, pero no podemos negar que, dentro de su realidad, hace todo para protegerlos y mantenerlos a salvo. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Al mismo tiempo, se deja en evidencia la cultura machista de la época y en este sentido, la esposa de Vito cumple con el estereotipo de mujer ideal, entre muchas comillas. En otras palabras, ella no se mete en sus negocios, es sumisa y solo se entrega a su rol de madre y ama de casa. Pero de todas formas, Vito necesita de su familia y su familia necesita de él. Por eso es que en su ausencia, ya sea cuando estuvo herido o luego de su muerte, los Corleone se empezaron a salpicar de tragedias. They shot Sonny on the causeway. He's dead. Primero llegó la muerte de Santino, que provocó un profundo dolor en Vito, y tras su muerte, Michael hizo todo lo posible para destruir lo que su padre había creado. En lugar de proteger a los suyos, sin querer se convirtió en el mayor peligro de la familia. Por otra parte, y muy relacionado con lo que venimos hablando, la lealtad es un valor sagrado para Vito. Podemos ver que las primeras personas en ganarse su confianza, en su juventud, Tesio y Clemenza, se mantuvieron a su lado cuando el padrino estaba en su mejor momento, obteniendo a cambio respeto y protección, algo fundamental cuando se vive tan cerca del peligro y la muerte.
Lealtad y traición son dos caras de una misma moneda. No puede existir una sin la otra. Y la traición, en la familia Corleone, se paga con la vida. Paulie sold out the old man that Strutz. I don't want to see him again. Make that first thing on your list, understand? Understood. Vito también se preocupaba mucho por dejar un legado. Trata de transmitirle sus conocimientos a sus hijos para que puedan triunfar en los negocios familiares. Esto lo hace con Santino y también con Michael, como podemos ver en los siguientes fragmentos. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Go on. Whoever comes to you with this Barzini meeting, he's a traitor. Don't forget that. Es muy gracioso que en una discusión en la que unos mafiosos eligen cómo organizar el tráfico de drogas, uno dice que sí, hay que vender, pero no lo van a vender en las escuelas. Otro se niega, no hay que vender. Esto no es lo mismo que las prostitutas o las apuestas, que está mal, pero no está tan mal. Lo que pasa es que cuando uno vive con dos caras, naturalmente que estas hipocresías van a aparecer constantemente. Estos son personajes que a la luz del día se presentan como familiares, católicos, buena gente, y que mientras tanto en la oscuridad arreglan a quién van a mandar a matar. Y con la hermosa fotografía de Gordon Willis, esto de la luz y la oscuridad es literalmente. Esta cosa de tener una careta todo el tiempo es una de las tantas cosas que me parece que conectan a estos personajes del Padrino con el príncipe que escribe Maquiavelo. Que uno tenía que aparentar ser bueno, armarse de una reputación con la gente, una imagen de líder fundamentalmente bueno, justo, generoso, pero Maquiavelo no duda que cualquiera te traicionaría si esto lo beneficiara. Entonces también hay que ser temido, y para esto hay que ser brutal. Este es el conflicto fundamental entre lo que significa ser un buen líder y ser una persona moralmente decente, que en tiempos de Maquiavelo o en una familia tan conservadora como la Corleone, significa directamente ser un buen cristiano. Y fíjense que Maquiavelo fue muy mal visto por decir claramente que ser un buen cristiano y un buen gobernador no son rasgos compatibles. Michael Francese, el ex mafioso que ahora también es influencer, cuenta cómo El Príncipe era una lectura esencial en la mafia. Machiavelli was kind of the patron saint of the mob. When you went into prison, it was almost required reading that you read The Prince. Básicamente es la filosofía de que el fin justifica los medios. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Uno tiene que ser despiadado cuando la situación lo requiere, a la vez que se construye una imagen de generosidad, honestidad o valentía que le permita ser querido. Para Maquiavelo hay que lograr un equilibrio entre ser amado y temido para poder gobernar con fuerza y que nadie te traicione ni se rebele. Y esto es justamente lo que vemos en el personaje de Vito, que fue amado y temido en el equilibrio necesario para que todos lo respeten y no lo traicionen. Michael, en cambio, es el ejemplo de cómo aplicar la violencia en exceso hizo que más que temido sea odiado y que lo traicionen hasta los miembros más cercanos de su familia. Pero además, Michael nunca podrá ser como Vito, porque sus motivaciones y sus orígenes son diferentes, sus caminos son opuestos. Uno empezó sin nada y terminó con todo, el otro empezó con todo y terminó sin nada. El príncipe al que prefiere Maquiavelo es el príncipe fundador. Le interesa mucho más el que establece el poder que el que lo expande. Una comparación que me gusta también es la que hace Greg Curry. Compara las películas del Padrino con las obras de teatro Henry V y Henry IV, escritas por Shakespeare casi 400 años antes. Dice que ambas historias cuentan un ascenso al poder de un personaje con moralidad dudosa, pero con el que logramos empatizar. Esto no es algo tan raro, claro que se había hecho en otras historias, pero lo que tienen en común, a diferencia de otras, es el enfoque tan decidido en mostrar el poder no como algo físico, sino como la capacidad de engañar a otros y ver a través de sus engaños. El engaño o la mentira pueden parecer rasgos intrínsecamente negativos, pero no necesariamente es así. Todos engañamos o decimos pequeñas mentiras constantemente en nuestras vidas. Cuando les hablamos a nuestros hijos de Papá Noel o cuando un amigo nos pregunta si nos gusta su corte de pelo. Y esta sería la forma más actual de leer a Maquiavelo también. Entender que la vida está llena de decisiones difíciles, donde hay que elegir entre lo efectivo, lo moralmente correcto, lo esperado socialmente y 1000 otros factores que hacen que no siempre esté tan claro qué significa hacer el bien. Lo que pasa en El Padrino es que se muestra cómo este carácter humano se puede llevar a situaciones límite, con personajes donde el engaño puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Si les gusta el arte, los invito a pasarse por mi canal Auge. Hago videos con reflexiones como esta, de cine, música, pintura, literatura, de todo. Gracias chicos por dejarme hacer este fragmento. Ahora los dejo que continúen. En esta misma línea, debemos mencionar que Vito no nació con este tipo de ideas en la cabeza, sino que, debido a las circunstancias, se fue adaptando. Vito comprendió, en algún momento, que si quería triunfar debía sacar a la luz su picardía y astucia, porque de otra manera los poderosos se lo iban a devorar. Así es como, en cierta forma, se convirtió en el tipo de persona que le arruinó la vida en la infancia, un mafioso. Pero, para diferenciarse del perfil de mafioso que detestaba, eligió ponerse del lado de las personas más vulnerables. Aprovechó al máximo el poder y las oportunidades que le daban los negocios ilícitos, así como las conexiones con políticos y sindicatos, pero sin extorsionar a los débiles. Obviamente Vito no es una persona de caridad, sino de negocios. Y en los negocios, todo tiene un precio, aunque muchas veces no sea económico. Como dice la frase, favor con favor se paga. Esa es la filosofía de Vito. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. Al final, Vito es una representación del sueño americano cumplido, en el sentido de que llegó con nada, literalmente con nada, y de a poco fue encontrando oportunidades que lo llevaron a posicionarse en un lugar de privilegio y poder. La realidad es que es todo un mérito lo que Vito consiguió: dinero, prestigio, respeto y poder. Una suerte muy diferente a la de la gran mayoría de los inmigrantes. Y consiguió todo esto a la vez que logró construir y mantener una familia unida. Es verdad que es un concepto de familia muy diferente al que podemos concebir hoy en día. ¿Quién quisiera vivir en una burbuja donde por fuera es todo bonito y por dentro saber que tu padre es jefe de la mafia? Creemos que nadie, pero repetimos, dentro de ese mundo donde hay ciertas reglas y valores, Vito hizo lo mejor que pudo para proteger lo que más quería. A medida que Vito fue envejeciendo, también fue madurando su visión de las cosas. Si bien la muerte de Santino lo desmoronó, no buscó cobrar venganza porque sabía que eso podía conducir a mayores tragedias. En lugar de eso, se enfocó en traer nuevamente a su hijo a casa, en disfrutar de la vida de una forma más tranquila y descontracturada, pero también en transmitirle a Michael su sabiduría y experiencia para que pueda llevar los negocios familiares con inteligencia cuando él ya no esté. En la previa, Michael era el sucesor ideal. Tenía la fortaleza mental y el control de las emociones que le faltaban a Santino, y poseía la inteligencia, valentía y el buen dominio de las armas que no tenía Fredo. Pero en realidad nos terminamos dando cuenta de que Michael se vio completamente cegado por el poder y terminó destruyendo todo lo que Vito logró. Pero eso es tema para otro video. Si te gustaría que hagamos un análisis de Michael, déjanos tu comentario. Y hasta acá el análisis que hicimos de Vito Corleone. Agradecemos a Auge por su participación en el video y te invitamos a visitar su canal que, si sos amante del arte en general, seguro te va a gustar. ¡Hasta la próxima!